Saludos, mi nombre es Verónica Hidrobo y les voy a tratar sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La primera pregunta que nos hace: ¿cuándo y dónde se promulgaron los derechos del hombre? Estas se realizaron el 26 de agosto de 1789 en Francia. ¿Cuáles son las causas de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos? Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constante, presente para todos los miembros del cuerpo social, sea así que les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes para los actos del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. ¿Cuántos artículos reconoce y declara la Asamblea Nacional según el video? Se reconocen 17 artículos que declara de los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Cuáles son los derechos del hombre y del ciudadano que se mencionan en el video? Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e igual en los derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Artículo 5. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad y nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que no se ordene. Artículo 6. La ley de la expresión de la voluntad general. Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado o arrestado o detenido a salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella. Artículo 8. La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias. Artículo 9. Puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, y siempre y cuando manifieste no perturbe el orden público establecido por la ley. Artículo 11. La libre comunicación de pensamiento y opiniones es un derecho más valioso del hombre, por lo que consigue y cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente siempre y cuando responda el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública, por ello la fuerza es instituida en beneficio a todo y para el provecho particular de aquellos y quienes se encomiendan. Artículo 13. Para el mantenimiento de las fuerzas públicas y para los gastos de administración resulta indispensable la contribución común. Artículo 14. Todos los ciudadanos tienen derecho
de comprobar por sí mismo a través de su representante la necesidad de la contribución pública, de aceptar libremente, de vigilar su empleo y determinar su prórroga, su base, su recaudación y su duración. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. Artículo 16. Una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Artículo 17. Por ser la propiedad en derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija en modo evidente y la condición la haya una justa y previa indemnización. Explique el término: todo individuo es considerado inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Los derechos humanos deben ser responsabilizados por crímenes. No puede evadir la justicia por haber sido gobernantes de algún país o líderes militares. Nadie debe estar por encima de la ley. La explicación sobre las garantías constitucionales que tenemos como seres humanos son problemas que enfrentamos, y para protegernos tenemos los derechos humanos que logra normativas a nivel interno o en plano internacional. Requiere como una urgencia fortalecer instituciones que brindan cada ordenamiento jurídico para tratar de alcanzar una sincera vigilancia. Para ello, las garantías constitucionales son fundamentales para los seres humanos. ¿En qué consiste la libertad? La libertad consiste en la justicia y la paz en el mundo. Tiene como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de los miembros de la familia humana. Esto es considerado que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes que para conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y la libertad de creencias. ¿Qué no tiene derecho a prohibir la ley? La ley no tiene derecho a prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido a nadie, puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. ¿Cree usted que se debe reprimir a alguien por su creencia u opiniones? El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura que tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla en su momento
El progresismo afirma que los creyentes de toda religión y quienes tenían creencia deberían poder vivir en paz. Asimismo, la libertad de expresión, todo eso implica en los derechos humanos. ¿Cuáles son las sociedades que carecen de constitución? La existencia de estados que carecen de constitución, bien por no tener un texto solemne y formalmente promulgado como tal, bien porque el que tiene no sea democrático en su origen, o porque sus prohibiciones no se vean reflejadas en la realidad política y social. ¿Cuál es la finalidad de cualquier asociación política? Los derechos tienen como protección natural, imprescindible del hombre, pero con ello nos lleva a la libertad, las propiedades, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Considera usted que esta declaración rige para todos los seres humanos en la actualidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En la actualidad, casi todos los países no han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto no quiere decir de que los derechos humanos son violentados, que hay mujeres y niños y personas indefensas, como en otros países, que se apoderan de subtítulos para poner en juego la vida de los demás, que ellos se atribuyen los derechos como algo que no exista. Nosotros como seres humanos debemos alzar nuestras voces para hacer valer nuestros derechos a la vida, a la libertad y a la libre expresión. Gracias.